Muy buenos días, querida Iglesia del Señor. Las personas también que nos están mirando por YouTube, que están viendo los videos, las enseñanzas. Los saludamos, un abrazo muy caluroso aquí por parte de la Iglesia Tierra Deseable. El día de hoy vamos a continuar con los estudios acerca de la salvación, de los pasos de la salvación, que es los que estamos llevando a cabo, ¿no? Los estudios semanales. El día de hoy vamos a ver la santificación, este sermón de la santificación o el estudio de la santificación. Lo vamos a dividir en dos partes, posiblemente en tres, dependiendo lo estrictos que queramos ser con el estudio, pero vamos a comenzar el día de hoy con la primera parte acerca de la santificación. Nuestro texto, el texto que vamos a desarrollar el día de hoy es Primera de Pedro, de capítulo 1 del 13 al 16. Dice lo siguiente: Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en el espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a colocar la palabra en oración, vamos a colocársela delante de nuestro Señor. Amado Dios Todopoderoso, te pido, Dios mío, nos ilumines, nos guíes, Espíritu Santo, hacia toda verdad. Tú eres el único que nos puede llevar, el único que nos puede orientar por el caminar, por el camino de tu palabra, mi Señor. Te entrego esta palabra, te entrego este estudio en tus manos, amado Señor, así como también te entrego mi predicación. Sostén al predicador, amado Señor. Sosténme, amado Padre. Permíteme, por favor, Dios, poder transmitir de manera correcta la enseñanza acerca de la doctrina de la santificación. Permíteme, amado Señor, poder exponer las escrituras de manera clara, concisa y no contaminada con pensamientos ni filosofías humanas. Que seas tú, Espíritu Santo, el que dirige este estudio, el que dirige a través de las escrituras, mi Señor. Asimismo te pido por los corazones de las personas que están viendo este mensaje, para que la palabra llegue a sus corazones. Dios, sabemos que tú, Espíritu Santo, eres el único que puede cambiar y transformar las vidas de las personas. Así es que yo te entrego, amado Padre, los corazones de las personas que escuchan y van a escuchar este mensaje, esta enseñanza. Señor, capacítalos en su entendimiento, permíteles comprender las escrituras y tráelos a arrepentimiento y a un cambio de vida, Señor. Solo tú tienes el poder para orar en sus corazones, Espíritu Santo. Te entrego esta palabra, te entrego esta predicación y confiado, amado Padre, en que tú sostendrás esta enseñanza. Amén. Bueno, cuando nosotros vamos a las escrituras, uno de los principales atributos de Dios que salta a la vista, el más visible de sus atributos, uno de los más visibles, es la santidad de Dios precisamente. Y es que lo podemos ver a lo largo y ancho de toda la escritura. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Isaías 57:15. Siempre, siempre vamos a encontrar a Dios en esta esfera de la santidad. Él es infinitamente santo, habita en lugares santos. Su santidad es algo que no se puede esconder.
es algo evidente, es algo visible. Y Él nos quiere hacer entender y nos quiere mostrar que Él es diferente a todos nosotros y que es diferente en todo aspecto de su ser, en todo aspecto de su carácter. Él resalta que es un ser diferente, que está apartado del mal. Cuando Dios nos quiere hacer entender que es diferente a nosotros, que es diferente a cualquier criatura, y nos quiere dar a entender que es un ser completamente apartado y separado de todo, el atributo que resalta con más énfasis es su santidad. Por medio de su santidad podemos nosotros ver y entender lo separado que es Dios, lo apartado que es Dios de absolutamente todo, pues Él es único, Él es perfecto, infinito en todos sus atributos y totalmente separado de cualquier tipo de imperfección o de maldad. Y cuando nosotros pues hablamos de la santidad de Dios, de este atributo de Dios, en la congregación ya lo podemos asimilar de una manera mucho más clara, incluso ya podemos argumentar al respecto, ya podemos defender la santidad de nuestro Señor, argumentativamente hablando, porque ya hemos visto los atributos del Señor. El Señor nos ha permitido entender y estudiar sus atributos. Y aunque es algo que no terminaremos de estudiar nunca, ni siquiera en la eternidad, terminaremos de comprender los atributos de nuestro Señor, ya tenemos ideas y ya tenemos una idea mucho más clara de lo que son los atributos de Dios, de lo que es la santidad. Y cada vez que nosotros vamos a las Escrituras y vamos profundizando cada vez más y más en sus atributos, vamos conociendo verdaderamente quién es el Dios de las Escrituras. Y la reacción con la que nos encontramos siempre va a ser la misma, es una reacción de asombro, o sea, no podemos comprender al 100% a Dios, y eso nos asombra, eso nos humilla delante de Él, nos postramos ante su grandeza y ante su perfección. Esto es algo que es completamente maravilloso de poderlo entender, de poderlo comprender. Cuando el cristiano se encuentra con la palabra santo y lo asocia con Dios, no hay mayor problema. El cristiano no tiene mayor problema en asimilarlo. Es de hecho algo casi natural asimilar la santidad y entender que es un atributo de Dios y entender que es la esencia de Dios. No es difícil decir que Dios es santo, no es difícil asociar la palabra santo con un Dios tan puro y perfecto como lo es nuestro Señor. Teológicamente hablando de la santidad, podemos indagar, descubrir cada vez más y más cosas, y no nos cuesta ver la santidad hacia Dios. Es algo que no es difícil pensarlo, no es difícil asociarlo con el Creador. Pero cuando nosotros ampliamos el panorama y cuando extendemos esta palabra de santidad, de santo, hacia el ser humano, hay algo que inmediatamente choca con la mente del creyente, porque es difícil asociar un atributo tan puro y tan perfecto con el ser humano, que es imperfecto, inmoral y pecador. De alguna manera, hablándolo así, de alguna u otra manera, el cristiano tampoco no se quiere sentir demasiado comprometido con Dios. Es decir, yo me someto a Dios, Él me salvó, Él hizo todo por mí, pero no me quiero comprometer demasiado. Pues de alguna manera mi naturaleza caída quisiera permanecer en las cosas del mundo, quisiera seguirse deleitando en las cosas de la carne. De hecho, el cristianismo actual prefiere hablar de otras cosas, pero no de la santidad. O si no, o si se habla, se maquilla de tal manera que no se le da mucha importancia,
porque el cristiano no quiere llegar a un compromiso definitivo con Dios. Es como si no se quisiera tener un compromiso 100% con el Creador. El cristiano tiene el deseo de agradar a Dios, tiene el deseo de gozar la vida eterna, pero sin comprometerse demasiado, porque hay cosas que no quiere perder, hay cosas que no quiere dejar atrás, hay situaciones que lo hacen sentir cómodo en esta vida, en este mundo, en esta sociedad, y no quisiera abandonar, entre comillas, esa comodidad que le hace sentir estas situaciones. Entonces, surgen frases tales como, soy cristiano, pero no fanático, dicen algunos. O soy cristiano, pero no religioso. O soy cristiano, pero no legalista. Porque de alguna manera, y de una manera muy triste, se ha comenzado a asociar la santidad con el legalismo. Y más cuando estamos en un mundo moderno donde el pensamiento progresista y liberal se ha introducido a las iglesias evangélicas. Incluso dentro de muchas iglesias, a lo bueno lo llaman malo o lo llaman exagerado, y a lo malo lo comienzan a llamar bueno. Y esto no solamente es un pensamiento que ha crecido y se ha gestado en el interior del mundo secular. Este pensamiento también se ha incubado y se ha comenzado a expandir dentro del mundo cristiano, dentro del mundo evangélico. Y esto es algo que nos pone a pensar en la situación actual en la que el cristianismo se encuentra. Es como si se hubiera dejado la santidad en los anaqueles de la historia. Por allá se dejaron abandonados, empolvados, como si fuera algo que eso se hablaba solamente en el pasado. Se abandonó la santidad, el hablar de santidad, la doctrina de santidad, la abandonaron en los anaqueles de la historia. Y parecer que como algo lejano que alguna vez se hablaba desde los púlpitos y que alguna vez se hablaba con fervor, con pasión, con verdad desde los púlpitos, pero como si fuera algo por allá lejano en los tiempos antiguos. Y al parecer ahora ya no es tan importante, porque según el pensamiento liberal y progresista, Dios ahora es más permisivo y quiere que todos vivamos bien, quiere que todos estemos cómodos en nuestras maneras de vivir, Dios quiere que estemos cómodos en nuestros estilos de vida. Y ese pensamiento ha contaminado el verdadero mensaje de la palabra de Dios, ha llevado a las personas a alejarse cada vez más del Creador. Aun cuando ellos en sus emociones piensan que están más cerca, la verdad es que están más lejos de Dios y cada vez más lejos de Él. La palabra nos muestra algo muy importante en este texto que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Es un llamado y más que eso, es un mandato. Sean santos porque yo soy santo. No alcanzarían los sermones para profundizar y lograr explicar de manera detallada lo que este mandamiento de Dios implica. No nos alcanzaría los sermones. Estaríamos años y años estudiando solamente esta porción de las Escrituras. Así que en este sermón yo trataré de ser lo más diligente para poder explicar esta porción, este mandamiento, esta parte de las Escrituras que tiene tanta riqueza. Pero antes de entrar en detalle a desarrollar este mandato de Dios, a desarrollar lo que implica ser santos porque Dios es santo, quiero que miremos el contexto en el cual estamos desarrollando y profundizando el día de hoy. Estamos en Primera de Pedro capítulo 1. Y quiero que veamos cómo se nos explica la salvación en el Nuevo Testamento y cómo es que nosotros debemos entender el mandato de santificarnos. Primeramente,
cuando los autores de la Biblia, y más hablando en el Nuevo Testamento, que es cuando se nos habla tanto del Evangelio, aunque en el Antiguo Testamento el Evangelio está ahí, el Evangelio está implícito y es algo maravilloso, pero hablando del Nuevo Testamento, que ya nos está hablando precisamente de ese nuevo pacto, vemos a los autores exponer los mandatos de Dios, exponer los mandamientos de Dios, que esto es lo que se conoce de manera imperativa, dan los imperativos de la salvación, es decir, los mandamientos de Dios, pero antes de dar esos mandatos, antes de dar a conocer o explicar estos mandamientos, antes de eso, dicen y explican los indicativos de la salvación. Los indicativos de la gracia. ¿Qué es un indicativo? Un indicativo es un hecho, es algo real que tiene total validez. Es dar por sentado algo, es dar por sentado un hecho. Entonces, primero los autores, cuando escriben el mensaje del Evangelio, cuando nos están explicando la doctrina, primero presentan los hechos de la salvación y luego dan los mandatos. Es decir, primero dan los indicativos y luego dan los imperativos. Y esto, para hacerme entender de una manera más clara, con el texto que estamos estudiando hoy, Pedro, en los primeros 12 versículos de ese capítulo 1, nos está exponiendo y afirmando los hechos de la salvación. Está estableciendo los hechos que trae consigo la salvación. Son hechos irrevocables, como por ejemplo en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. De manera indicativa está estableciendo un hecho que todos tenemos que dar por sentado. Hemos nacido de nuevo, es un hecho, es algo que es irrevocable. Una vez establecidos los hechos, porque este es un ejemplo, en todos los versículos vemos cómo él establece los hechos, dice que fuimos escogidos por ese conocimiento de Dios previo, la predestinación precisamente hablando, está estableciendo todos los hechos. Pero ya en el versículo 13 en adelante, él comienza a decir, por tanto, es decir, nos da los hechos de la salvación, ahora sí, por tanto, y comienza a exponer los mandatos de Dios. Esto es de forma imperativa, por tanto, sean santos, o sea, es decir, nos da todos los hechos de la salvación, fueron escogidos, fueron elegidos, fueron separados, fueron nacidos de nuevo, por lo tanto, sean santos. Esto nos muestra algo impresionante porque enfatiza que los hechos de la salvación, es decir, lo que Dios hace en la salvación de cada persona, va primero a los mandatos que nos exige la obediencia hacia Dios. En palabras más claras, nosotros no obedecemos a Dios para ser aceptados por Él. Nosotros le obedecemos porque Él ya nos aceptó. ¿Ves? Nosotros no obedecemos a Dios para ser aceptados por Él, como lo enseñan todas las religiones del mundo, que primero tenemos que obedecer a Dios para ser aceptados por Dios, pero no es lo que nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras de manera clara nos enseñan que podemos obedecer a Dios, pero porque ya fuimos aceptados por Él, porque Él ya hizo todo primero por mí. Ahora sí puedo obedecerle. Por gracia, todo esto es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es precisamente lo que Pedro nos presenta en estos pasajes de la Escritura. Esto para ver el contexto general en el que estamos desarrollando nuestro pasaje, el texto que estamos estudiando el día de hoy. Pedro está mostrando que hay unos mandatos de Dios hacia nosotros, como ese resultado de la salvación que nos ha regalado el Padre. Por eso es necesario entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Es necesario entender lo que Dios ha hecho a nuestro favor para poder comprender de manera clara y poder obedecer con amor y libertad.
sus mandamientos. Y esto es precisamente hacia donde nos ha dirigido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha guiado con este estudio tan maravilloso de la salvación, y esto es lo que ha hecho la palabra. Nos ha mostrado primero todo lo que hizo el Señor por nosotros. Hasta este punto, nosotros no hemos tenido que hacer absolutamente nada. Dios nos eligió, nos predestinó, nos regeneró, y nos dio la fe, nos justificó, bueno, todos los pasos de la salvación. Y nosotros no hemos tenido que hacer nada, todo ha sido gratuito. Y ahora, entendiendo eso de manera clara y precisa, ahora sí podemos entender sus mandatos divinos, como lo es el ser santos. En toda la gramática del Evangelio podemos ver esta estructura. Los indicativos de la gracia, es decir, los hechos de la salvación, van primero que los imperativos de los mandamientos, es decir, que las órdenes, lo que nosotros debemos hacer. Entonces, cuando se habla de los indicativos de la gracia, estamos hablando de hechos reales, que son irrevocables, que ya sucedieron. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es una oración en modo indicativo. Es un hecho. En cambio, sed santos porque yo soy santo, es una frase en modo imperativo, es un mandato. Pero como ya tenemos una mayor comprensión de los hechos de la salvación, ya tenemos un mayor conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos entender lo que implica y podemos entender las implicaciones del mandato de ser santos y lo que va a implicar la santificación. Entonces comencemos a desarrollar el tema. ¿Qué significa ser santo? Bueno, su palabra en griego es la palabra agios, que significa apartado, diferente, apartado por o apartado para. También tiene significados como diferente del mundo, pero en un sentido más exacto y más propio de la palabra, significa apartado, lo que implica ser diferente. Sé que en la congregación nosotros ya habíamos visto este término y muchos están familiarizados con lo que significa la palabra santo. Para las personas que no estaban relacionadas de manera correcta con esta palabra, es normal que siempre esta palabra se asocie con alguien, hablando en términos humanos, se asocie a alguien que no peca, alguien que es perfecto, impecable, puro en su manera de vivir. Y aunque cuando nosotros vemos este término para describir a Dios, pues por supuesto que Dios es perfecto, impecable, totalmente puro, sin pecado. Pero cuando lo vemos hacia los hombres, ese concepto parece fallar, porque los hombres pecan. Y aun cuando alguien ha nacido de nuevo, no es perfecto, no es completamente perfecto. Pero la Escritura los llama santos. Y su implicación más profunda de esta palabra es que cuando Dios llama a alguien santo es porque ha sido apartado por Él. Dios lo apartó. Es alguien apartado. Pero ya vamos a entender más a profundidad todo esto. Ahora, ¿qué significa santificación? La palabra que se utiliza en griego es la palabra agiasmos, que es un sustantivo derivado de agios. Esta palabra implica el proceso de avanzar en santidad. Aquí aparece otra palabra que ya la vamos a ver más adelante. Es el proceso de avanzar en santidad. El uso del creyente siendo transformado progresivamente por el Señor a su semejanza. Esto es bastante interesante. Poder entender estos conceptos de forma clara nos va a ayudar a comprender muchísimo más el proceso de santificación. Y es bastante interesante porque una palabra deriva a la otra, pero mientras que una es un proceso, la otra es un estado. ¿Ves? Santo es un estado, santificación es un proceso. Pero aquí también aparece otra palabra que necesitamos ver y entender. Y es la palabra santidad. ¿Qué es santidad? Tenemos santo, santificación y santidad. ¿Qué es santidad? La palabra
Santidad en griego es agiosine. Es un sustantivo también derivado de agios, santo. Implica un estado santo en la persona, es decir, un estado apartado en la persona. Implica también la influencia del Espíritu Santo de preparar al creyente para la eternidad. Es la marca de la santificación, es la marca que Dios trae, de que Dios trae su don de santidad para que el creyente pueda disfrutar plenamente de la vida eterna ahora y en el más allá. Esto es importante. Este es el concepto que aparece cuando nosotros buscamos a Giosine. Miren lo importante, es la marca de que Dios trae su don de santidad para que el creyente pueda disfrutar plenamente de la vida eterna ahora y en el más allá. O sea, ya estamos disfrutando desde ya la vida eterna. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de eso. También la palabra santidad implica pureza moral. Y teniendo todo este contexto y todo lo que estos términos implican, podemos de una manera más clara desarrollar la doctrina de la santificación y todas las implicaciones que esto va a tener para nuestras vidas. Este primer sermón sobre la santificación, en este primer sermón vamos a ver todos los aspectos generales de las fases de la santificación y lo vamos a desarrollar desde la perspectiva de Dios hacia su pueblo y cómo Dios aparta para sí mismo a su pueblo. Dice nuestro texto de forma imperativa: sean santos porque yo soy santo. Claramente este mandato nos indica la razón por la que nosotros debemos ser santos. Y la razón por la que nosotros debemos ser santos es porque Dios es santo. Cuando consideramos la santidad de Dios, podemos ver que Él es un ser infinitamente puro. Dios es totalmente diferente a cualquier criatura o a cualquier cosa que Él ha hecho. Si bien está claro que la creación refleja algunos de sus atributos, lo creado por Dios no se acerca ni siquiera en lo más mínimo a lo que realmente es Dios. Dios es totalmente separado, Él está totalmente apartado de todo, Él es único, nada, absolutamente nada se le puede comparar, absolutamente nada. Me gustaba un ejemplo que colocaba el pastor Miguel Núñez acerca de qué es más santo, un gusanito o un ángel. ¿Quién es más cercano a Dios? Ninguno, ninguno. Dios es tan apartado de sus criaturas. La diferencia entre un ángel con Dios es tan grande como la diferencia entre Dios y un simple gusano. Porque Dios es totalmente separado. Como Él no hay otro, no hay nada como Dios, no hay nada que se le compare a Dios. Dice la palabra: no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Primera de Samuel 2:2. Entonces, la santidad de Dios refleja que en toda su esencia Él es puro, y es puro en todo el sentido de la palabra, infinitamente separado de cualquier cosa, pues solamente Él es Dios, Él es único, Él es moralmente puro y perfecto, apartado de todo mal. De hecho, cuando nosotros vemos en las Escrituras, siempre vemos que Él o se aleja de la maldad o la destruye, pero Él jamás va a estar cohabitando con el pecado. Dice que el rostro del Señor está en contra de los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Salmo 34:16. Dios es santo, 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 completamente apartado y diferente de todo y de todos. Entonces, ¿por qué Él nos manda a ser santos así como Él es santo si nosotros no tenemos y jamás tendremos ese nivel de perfección? Podríamos llegar a preguntar eso. Y es una pregunta muy interesante y totalmente válida. Podemos dividir la respuesta en dos partes.
Dios sabe que nosotros no somos perfectos y por eso Él nos llevará a la estatura de Cristo. Su obra salvadora culmina cuando seamos glorificados. Él nos perfeccionará y seremos a la imagen de Cristo. Pero posicionalmente hablando y entendiendo lo que implica la justificación, Dios a nosotros ya nos ve sin pecado. Dios nos ve como si fuéramos justos delante de Él. Entonces Él es completamente consciente que nosotros no somos perfectos. En segundo lugar, nos manda a ser santos porque Él ya nos apartó para Él. Esa es la razón principal. Él nos manda a ser santos porque Él ya nos apartó para Él. Nos ha separado del pecado. Nos sacó del reino de oscuridad al reino de Cristo. Él ya lo hizo todo por nosotros. Y ni siquiera nosotros fuimos conscientes de esa separación. Nosotros no fuimos conscientes de que esa separación ocurrió en nuestras vidas. Pero todo eso sucedió en el nuevo nacimiento. Ahora, esto es lo que se llama santificación posicional. Pero más adelante vamos a hablar de esto en detalle. Y como Él ya nos apartó, ahora nos manda a ser santos. Nos da el mandato de que debemos ser separados, de que debemos apartarnos, así como Él es apartado. Y esto es maravilloso porque Él nos coloca el modelo de comparación. Y el modelo de comparación es Él mismo. Dios en su escritura no dice sean santos como Moisés, sean santos como Pedro, sean santos como Pablo, como Juan el Bautista. No, en ningún momento. Él dice, Él nunca nos manda a compararnos con otro ser humano, sino que el estándar de comparación es directamente con Él. Y esto realmente tiene muchas implicaciones en nuestra vida, porque nadie va a poder superar a Dios. Y si yo me comparo moralmente con otra persona, y si me esfuerzo, me santifico, y puedo llegar a pensar que puedo superar a esa otra persona con la que yo me estoy comparando. Pero cuando yo me comparo directamente con Dios, sé que nunca voy a poderlo superar. Sé que cada vez debo ser más santo, cada vez más santo durante toda mi vida, en un proceso en el que solamente Dios me puede perfeccionar, porque yo mismo jamás me podré perfeccionar a mí mismo. Y ese proceso largo que dura toda la vida, en este cuerpo mortal, en este lado de la eternidad, es lo que se conoce como santificación progresiva, la cual también vamos a profundizar más adelante. Entonces, Dios me manda a ser santo porque Él ya me apartó. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios ya me apartó? Bueno, simplemente que Dios nos apartó para Él y nos apartó primordialmente para que tengamos una relación personal con Él. Y como segunda instancia, para que le sirvamos, pero primordialmente es para que nos podamos relacionar con Él. El servicio es una consecuencia de nuestra relación personal con Dios. El Padre Eterno nos apartó para Él. Y esto es algo poderoso y desde el punto de vista humano es algo imposible. O sea, ¿cómo es posible que Dios, siendo perfecto en todo sentido, totalmente puro y santo, traiga pecadores para sí mismo? ¿Cómo es posible que Dios traiga pecadores viles y malvados para sí mismo, sacándolos de la oscuridad a la luz, sacándolos de la muerte a la vida, sacándolos del reino de Satanás al reino de su Hijo Jesucristo? Sacarlos de esa comunión con las tinieblas. ¿Cómo es posible eso? Que los saca de la comunión de las tinieblas para que ahora tengan comunión con Él. Esto es algo que es totalmente misterioso para nosotros. Es algo inconcebible para la mente humana. Pero eso es exactamente lo que Dios ha hecho. Nos ha separado del mundo para que seamos de Él. Y esto tiene un mayor sentido y se entiende mejor cuando vemos en las Escrituras que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Esto es lo que nación santa significa. Hemos sido separados de lo que es impío y hemos sido entregados a Dios. Muchos preguntarán, ¿cómo fuimos separados? La respuesta es sencilla, debido a su soberana elección.
elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, indicativo de la gracia, por la obra santificadora del Espíritu, otra indicativo de la gracia, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Primera de Pedro 1:2. Fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios. Elección, predestinación. No hay nada que hacer. Dios nos eligió. Él nos apartó. El Espíritu Santo nos apartó para Dios, para que obedeciéramos a Jesucristo y guardáramos un pacto con Él. Un pacto de obediencia, el cual es expresado con la declaración siendo rociados con su sangre. En este versículo tenemos toda la salvación. Esto es pura salvación. Salvación en todo sentido de la palabra. Salvación. Y salvación como una obra de Dios que nos aparta cuando fuimos salvos. No solamente nuestros pecados fueron perdonados en la salvación, sino que también fuimos apartados para Dios, lo cual implica que no solamente fuimos apartados del infierno, sino que además fuimos llevados a una relación íntima con Dios, lo cual se refleja, definitivamente lo cual se refleja en una nueva obediencia. Y todo esto obrado por el Espíritu Santo. Esto es increíble, o sea, definitivamente se van aclarando todas las implicaciones de la santidad, todo lo que implica ser santos, lo que implica este mandato, lo que implica y lo que va a implicar la santificación en nuestras vidas como una responsabilidad que debemos tomar muy en serio. Esto es maravilloso, poder entender todo lo que Dios hace, la manera en cómo opera y cómo ahora nos aparta para que tengamos una relación personal con Él. Esto es algo que trasciende cualquier cosa. No hay verdad que se compare a esto, no hay sermón que se pueda comparar a esto. Definitivamente no hay charla motivacional, no hay filosofía humana que se pueda comparar con la verdad de las Escrituras. Entonces, aunque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, nosotros todavía éramos o pertenecíamos a esa humanidad caída, a esa humanidad no redimida, hasta que en la salvación el Espíritu Santo nos separa del mundo. En ese momento nos separa del pecado y de la muerte y nos separa para Dios. Ahora, entendiendo de manera más clara esta separación que Dios hizo con los que han nacido de nuevo, podemos profundizar aún en más detalle lo que es la santificación en nuestras vidas. La santificación, como vamos a ver, no solamente es un estado donde permanecemos apartados o separados, es mucho más que eso. Se convierte en un estilo de vida constante y progresivo. Quiero que lo miremos de la siguiente manera y así también vayamos desarrollando las diferentes fases de la santificación. En primer lugar, como nosotros lo veíamos, somos apartados del infierno, de la muerte, para Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Eso significa que fuimos separados y ya no le pertenecemos al pecado. Pasamos de ser esclavos del pecado, pasamos de ser esclavos del diablo, de la muerte, y fuimos separados para Dios, para ser suyos, para ser su posesión. En este punto, ni tú ni yo intervenimos. Fue algo que Dios hizo soberanamente en nuestras vidas. Y esto es santificación posicional. Nuestra posición es que ahora le pertenecemos a Dios. El día que yo le entrego mi vida a Cristo, el día que yo le declaro como mi Señor y Salvador, el día que yo me humillo y me arrepiento de mis pecados, en ese momento, cuando Él me perdona, Dios me saca del mundo de pecado en el que yo vivía y me adopta en su familia. Eso es la santificación posicional. Eso quiere decir que si muero, en ese momento igual voy al cielo. Es decir, me arrepentí, el Señor me entrega por su misericordia el arrepentimiento y muero, me voy para el cielo. Y podemos ver un claro ejemplo de esto en las Escrituras con el caso del ladrón en la cruz. Él no entró en un proceso de santificación, o sea, él no entró a una santificación progresiva, como la gran mayoría entramos en este proceso. Él simplemente, en su lecho de muerte, por misericordia del Señor, se le dio el arrepentimiento.
y luego, pues, simplemente muere y es salvo. No tuvo que ir al purgatorio a quemarse un poquito para limpiarse y luego sí entrar al cielo, no. Cuando nosotros entendemos la doctrina bíblica verdadera, la obra de la salvación y todo lo que Dios hace, todas esas falsas doctrinas, todos esos mitos, se van desmoronando por sí mismos. Entonces ya vimos lo que es la santificación posicional. Ahora, en segundo lugar, el ser apartados para Dios no quiere decir que automáticamente nosotros dejamos de pecar, ¿no? Y que ahora vivimos en perfección y somos, mejor dicho, sin pecado. No, no, no. La santificación posicional simplemente me introduce a una santificación progresiva, mediante el cual el patrón de vida de la persona va cambiando progresivamente. Sin la santificación progresiva es imposible llevar una vida cristiana. Es imposible que yo me diga ser cristiano si no estoy en un proceso de santificación progresiva. Es algo ilógico, no tiene sentido, porque automáticamente entramos en un proceso de santificación progresiva o de santificación práctica, como también se le conoce. Dios nos salvó para ser santos, no para que vivamos como queramos, justificándonos bajo un simple título de cristiano, no. Dios nos salvó y nos apartó para que ahora vivamos santificados, para que nos santifiquemos progresivamente. Ahora, habiendo sido apartados para Dios, comenzamos a vivir para Dios. Aquí es donde el cristiano continúa a ser más y más separado del pecado, que era lo que antes dominaba en su vida. Y va cambiando poco a poco esa antigua manera de vivir. En la santificación práctica, Dios a través de su palabra y del conocimiento de las Escrituras nos santifica, dándonos sus mandamientos y dándonos a conocer su santa voluntad, para que seamos santificados por medio de su palabra, así como lo expresa el Señor Jesucristo cuando habla en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esto es de manera progresiva a lo largo de nuestra vida. Algo que debemos comprender y tener muy claro en nuestra mente, en nuestro corazón, es que la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice en el pasaje que estábamos leyendo de 1 de Pedro 1:2, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Es por medio del Espíritu Santo esta obra, es que Dios lleva a cabo esta obra en nosotros. Pero es un proceso en el cual nosotros tenemos responsabilidad, pues Dios nos da sus mandatos y nos ordena cumplirlos. No es si quieren, no, nos ordena cumplirlos. Sean santos porque yo soy santo. En la santificación progresiva tenemos la responsabilidad ante Dios de mortificar el pecado para hacer que muera de manera progresiva en nuestras vidas. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Es decir, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero con la participación activa del creyente. Quiero que miremos con mayor profundidad este siguiente texto y podamos sacar muchas más riquezas de las Escrituras. Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, ¿ves? Teniendo estas promesas, los indicativos de la gracia. Ahora vienen los imperativos. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor nos manda de forma imperativa, a través de Pablo, que nos limpiemos
y que lo hagamos en el temor de Dios. Y esto tiene implicaciones grandísimas. Esto es algo maravilloso para nuestra vida. Hasta ahora estamos viendo la santificación de una manera general y ya saltan a la vista las implicaciones tan grandes que tiene la santificación en nuestras vidas. Eso es maravilloso. En el próximo sermón vamos a desarrollar más a profundidad lo que implica precisamente ser santificados, estar en un estado de ser de santos, de santificación. Pero de manera general, quiero que miremos que nosotros debemos santificarnos, es decir, apartándonos de todas las obras de la carne, limpiándonos de toda inmundicia, limpiándonos de la antigua manera de vivir, de las cosas malas que practicábamos, no participando del mundo y sus obras. Pero todo esto fundamentado en el temor de Dios. Esto demanda obediencia y además una obediencia progresiva, sin olvidar que Dios es el que está obrando en nosotros. Es Dios el que nos está capacitando con su poder, con el poder de su Espíritu y de su palabra. Él nos capacita para que podamos llevar la tarea, pero al mismo tiempo estamos en equipo trabajando con Él, haciendo morir las obras de la carne en nosotros. El hecho de que hablemos del temor de Dios, basados en el temor de Dios, implica una actitud de humillación y una actitud de respeto ante Dios, porque Él está presente en cada instante de mi vida. Yo tengo que entender eso, Dios está presente en cada instante de mi vida. Cada cosa que yo hago o es para honrar su santo nombre o es para deshonrarlo. Yo tengo que tener claro eso. Cada vez que estás solo en casa, cada vez que estás en el trabajo, cada pensamiento, cada obra que realices, todo lo está observando Dios. Cada cosa que escuchas, cada cosa que miras, cada cosa que hablas, todo está siendo observado por el Padre Celestial. Somos llamados a ser santos porque Él es santo. Esta es la razón primordial, porque Él es santo y lo tenemos que hacer en el temor de Dios, porque Él nos está viendo, nos está observando en todo momento, cada pensamiento, cada mirada, cada palabra, cada cosa, cada persona con la que te relacionas. Él está observándolo. La santificación es un proceso y además es un proceso progresivo, donde responderemos ante el Señor por lo que hacemos. Somos responsables, somos agentes morales responsables. Y es fundamental hacerlo basados en el temor de Dios. Como lo dicen las Escrituras, el principio de toda sabiduría es el temor del Señor. Y aquí nos lo está precisamente reafirmando. Quiero que también lo veamos desde este ángulo. Hasta la adopción y pasando por todos los pasos de la salvación, vemos claramente que es una obra realizada por Dios. Él lo hace todo por nosotros, incluido la santificación posicional, como lo vimos anteriormente. Y nosotros como creyentes no intervenimos para nada en eso. Esto quiere decir que es un monergismo. Alguna vez ya habíamos introducido esta palabra. ¿Qué significa monergismo? Que solamente Dios participa. Solamente Dios hace las cosas sin intervención de nadie. Pero en la santificación, y más propiamente hablando de la santificación progresiva o práctica, hay un sinergismo. Dios me ordena hacer cosas, Dios me ordena cumplir sus mandamientos, me ordena a abandonar mi antigua manera de vivir y yo cumplo, yo obedezco, me humillo y obedezco. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, como lo vemos en el texto que estamos desarrollando, 1 de Pedro 1:15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Y esa palabra en todo encierra una totalidad absoluta. Esto nos hace pensar
bastante y nos tiene que hacer pensar acerca de cómo estamos llevando nuestras vidas. Realmente todo lo que Dios me ordena hacer por medio de su palabra, debo hacerlo. No es una opción, debo hacerlo. También entender que Dios me capacita por medio de su Santo Espíritu. Y si yo no hago uso de los medios de gracia, como lo es leer la palabra, la oración, la confesión de pecado, la participación en el cuerpo de Cristo, pertenecer a una congregación, si yo no hago uso de esas cosas, mi santificación se va a ver afectada, se va a ver perjudicada porque Dios ha determinado a través de cuáles medios Él va a llevar a cabo mi santificación. Dios me va a llevar de la persona pecadora e imperfecta que soy y que era antes, incluso antes de conocer a Cristo, a ser la imagen de Cristo. Una vez yo ya sea glorificado, y aunque eso no se va a dar por completo de este lado de la eternidad, sí que comienza el proceso y va dirigido hacia la meta, que es ser como Cristo. De esta manera, cada año que pasa en mi vida, yo debo parecerme menos a la persona que era antes y parecerme más a la persona que yo llegaré a ser en la presencia de Dios cuando sea glorificado. Nosotros vamos contemplando como en un espejo la gloria venidera. Primera de Corintios 3:18. En tercer lugar, hay una santificación definitiva. No la vamos a explicar en este sermón, tan solo quise mencionarla porque, pues ya que estamos viendo un marco general, esta santificación definitiva está directamente involucrada con la glorificación, es decir, cuando nosotros seamos como Cristo, totalmente apartados para Él. Y eso no sucede en esta vida, sino hasta en la vida venidera. Y en los próximos sermones llegaremos a estudiar este tema de la glorificación, si el Señor así nos lo permite, y por ese motivo no voy a entrar en detalles sobre la santificación definitiva. Hemos abarcado bastante sobre la santificación y al mismo tiempo hasta ahora hemos dado unas cuantas pinceladas acerca de este tema. Es algo maravilloso, es algo increíble. A mí me estremece cada vez que yo veo la obra salvífica de mi Señor, cada vez que yo veo y entiendo con mayor claridad sus atributos, su magnífica obra salvadora, me tiembla hasta el alma, me maravillo, me arrodillo, me inclino hacia Él. Esto es increíble, lo que el Señor nos permite entender, la riqueza que el Señor nos permite escuchar, aprender, conocer. Es algo maravilloso. Definitivamente es un gozo enorme en el Señor poder enseñar esto, poder dedicarme a extraer esas joyas y poderlas explicar en la congregación, poderlas entregar a las personas. Qué maravilloso y qué maravilloso poder compartir con ustedes todo esto. Es algo que definitivamente me llena de gozo y de alegría. Para ir cerrando este estudio, en la salvación nosotros tenemos el privilegio de ser apartados para Dios. Ahora somos posesión del Padre. Ya no somos esclavos del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Y como las Escrituras nos lo dicen, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Romanos 6:22. Ya no somos esclavos de ese tirano malvado que es el pecado. Ya no somos más hijos de Satanás. Ahora somos el pueblo separado para Dios. Somos nación santa y debemos mostrar al mundo esa posición que ahora nosotros tenemos, santificándonos progresivamente, con responsabilidad para Dios. ¿Cómo puedo ver y entender esta grandiosa separación que Dios ha hecho en términos prácticos para mi vida? Bueno, primero les voy a decir lo que no es ser separados, lo que está incorrecto. La separación de la cual habla la palabra
No es la separación que los monjes realizan en su afán por llegar a ser iluminados o más santificados. Para nada, no es aislarse por completo del mundo. Eso es algo externo, pero no hace nada para el corazón. No es la separación del monje, tampoco es la separación del fariseo. El fariseo también intentaba demostrar que se apartaba de una forma externa, alguien que estaba limpio por fuera, pero por dentro su corazón estaba lleno de maldad y de muerte. Es como si tomáramos un carbón, lo pintáramos exteriormente, pero en su interior sigue siendo un carbón, sigue estando negro. La separación no es limitar forzosamente la manera de vivir, de tal manera que quiero tratar de agradarle a Dios. Eso es legalismo, eso sí es legalismo, no la santidad. La santidad no es legalismo, la santidad es un mandato. La santidad es algo que debemos hacer y practicar. Pero tratar de forzar nuestra vida tomando ciertas decisiones o ciertos estilos de vida por tratar de agradar a Dios, pues no es la manera, ¿no? De hecho, no es lo que la palabra nos enseña ni lo que el Señor quiere que hagamos. Porque tenemos que entender que nosotros agradamos a Dios, no agradamos a Dios con nuestras obras, con lo que nosotros hacemos. Él ya lo hizo todo por nosotros. Como veíamos en la gramática del Evangelio, Él nos da los mandamientos de manera imperativa, pero primero nos da los indicativos de la gracia, nos muestra lo que Él ya hizo por nosotros, es decir, es imposible llegar a agradarlo a Él con nuestras acciones. Él ya lo hizo todo. Es erróneo pensar que debo hacer cosas para ser aceptado por Dios, para ganarme la aceptación del Padre. La salvación es una obra que solamente le corresponde a Dios y es algo que nos da gratuitamente. De esa manera es como nosotros debemos ver la santificación de manera adecuada. Cuando decimos que somos un pueblo apartado para Dios, esa es la posición. Y progresiva y prácticamente nos esforzamos para vivir a la luz de esa identidad santa, vivir de una manera acorde con nuestra posición, volvernos cada vez más a la imagen de Cristo. Cuando decimos que somos apartados para Cristo, no solamente debemos pensar que somos apartados para Él de manera posicional. Ahora somos sus hijos. Ahora fuimos adoptados fuimos adoptados en la familia divina. Somos apartados para Dios de manera personal en términos de intimidad. No solamente es posicionalmente, ahora tenemos una relación con Él. Esto es lo que Santiago dijo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. El corazón de la santificación, su eje principal es lo que yo debo cultivar, es decir, una relación íntima con Jesucristo, pues estoy unido con Él. Primera de Corintios 6:7 dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Ya que hemos sido unidos con Cristo, es la razón por la que la inmoralidad es algo tan vil y tan despreciable para nosotros, porque une a Cristo con la ramera, como Pablo lo dice también en este capítulo. Cuando hablamos de una nación santa, en primer lugar, posicionalmente apartado, quiere decir eso. En segundo lugar, íntimamente apartado. Posicionalmente apartado e íntimamente apartado. Nosotros como hijos de Dios nunca seremos santos en el sentido pleno hasta que hayamos cultivado una relación de intimidad con Cristo. Esta es la búsqueda maravillosa de la santificación. Lo que implica ser santificado es buscar y cultivar tal intimidad con el Señor Jesucristo que sea Él el que controla mi conducta, que sea Él el que controle mi vida. Oremos. Oh amado Señor, gracias por esta palabra. Gracias Señor por permitirnos estudiar las Escrituras, por permitirnos estudiar acerca de esta doctrina tan
maravillosa que es la santificación. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Padre, porque nos vas aclarando, nos vas dando más luz cada día. Permítenos, por favor, Espíritu Santo, ser cada vez más diligentes en la obra de la santificación, en esa parte que nos corresponde hacer a nosotros como creyentes, esa responsabilidad moral que nosotros tenemos ante nuestro Señor. Permítenos ser cada día más diligentes. Límpianos y apártanos cada vez más de la maldad, de las cosas que nos seducen en este mundo. Oh Señor, entender que somos apartados, que ya fuimos apartados para ti, para tener una relación personal contigo, Señor, para servirte, es algo maravilloso. Que en los corazones de las personas realmente, Señor, pueda estar esta convicción de que fuimos apartados, pero fuimos apartados para tener una relación personal contigo, no para vivir la vida como nosotros queramos vivirla. No, sino que es una vida de entrega, es una vida de comunión contigo. Señor, yo te pido eso en los corazones. Permítenos cada vez entender esto tan importante de la santificación, que nos podamos cada vez apartar más y más para ti, ser cada vez más a la imagen de Jesucristo, mi Señor, buscando y esforzándonos por cultivar una relación personal contigo, amado Señor. Oh Señor, cuán grande eres, cuán majestuoso eres, amado Señor. Alabado sea tu nombre por toda la eternidad. Amén.